Vamos a hablar a esta hora de la organización Human Rights Watch, esa que fue la que confirmó la detención y la posterior liberación de María Corina Machado. A esta hora nos conectamos con el señor Juan Papier, es el subdirector para la División de las Américas de este organismo. Señor Papier, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol y quisiera que hiciéramos una cronología de lo ocurrido ayer en torno a María Corina Machado. ¿Cómo fueron esos pasos de verificación de la detención de la líder venezolana y su posterior liberación? Buenos días y muchas gracias por la invitación. En el día de ayer nosotros teníamos contactos con personas que estaban participando en las protestas en Chacao, en Caracas, en la ciudad de Caracas, y pudimos corroborar la detención de María Corina Machado a través de fuentes que se encontraban en la zona y también con líderes de la oposición que nos señalaron que ella había sido detenida. En este momento estamos verificando también las imágenes y videos que han sido publicados en redes sociales sobre el momento exacto donde ella sería tomada por lo que se conoce como los colectivos en Venezuela, es decir, civiles armados que operan bajo las órdenes del gobierno de Maduro. No sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió durante los minutos que estuvo detenida, pero sí pudimos confirmar posteriormente que fue liberada y que, como ella misma ha señalado, ya se encuentra en un lugar que sería seguro nuevamente luego de los 4 meses que ha pasado escondida para evitar ser detenida por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Subdirector, estamos muy a la espera, por supuesto, de ese pronunciamiento que haga la líder opositora María Corina Machado para esclarecer ese confuso hecho de detención, pero si vamos un poco más allá y nos detenemos en el mensaje que está enviando el oficialismo a través de esa detención, ¿ustedes qué leen ahí? Mira, yo creo que los hechos de ayer dan la impresión de dos cosas en Venezuela. Por un lado, que la oposición mantiene su capacidad de convocatoria y que los venezolanos siguen saliendo a las calles de forma muy valiente. Hay que destacar que llevan 10 años, una década bajo represión brutal del régimen de Maduro y siguen saliendo a la calle para pedir democracia. Y por otra parte, la detención y posterior liberación de María Corina Machado deja la impresión de un régimen con divisiones internas, desordenado, desorganizado, que no tiene clara la respuesta frente a estos actos y manifestaciones que está realizando la oposición en el país. Creo que esas son las impresiones que dejan los hechos de ayer. Tenemos, como dices, que esperar a que María Corina Machado dé su versión de los hechos sobre lo que ocurrió el día de ayer también. La política del miedo, mejor la estrategia del miedo que ha implementado el oficialismo, ¿consideran ustedes que tuvo o no efecto en los venezolanos? Las manifestaciones no fueron tan masivas como se esperaba. La gente pedía que protegieran su identidad para hablar a los medios de comunicación. Muchos periodistas vieron también truncado su trabajo. ¿Cree usted que hay algún saldo a favor para la oposición? Por supuesto que tiene efecto la estrategia de miedo que intenta imponer el régimen de Maduro. Tenemos que recordar que estamos hablando de una década de represión, de miles de detenciones arbitrarias, de torturas, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela y cualquiera tendría miedo en ese contexto. Pero seguimos viendo miles de personas tomándose las calles. Yo creo que esa valentía hay que destacarla, hay que celebrarla. Porque a pesar de una década de represión, los venezolanos siguen saliendo a la calle, arriesgando literalmente sus vidas para pedir por la democracia. Creo que eso es realmente encomiable. Subdirector, ustedes han sido testigos de todas esas violaciones a los derechos humanos que son recurrentes en Venezuela. ¿A dónde va a parar Maduro? Mira, yo creo que Maduro hizo mal su cálculo al realizar las elecciones en julio. Él probablemente pensó que podía ganar la elección con un poco de fraude. Y finalmente se dio cuenta que era tal el rechazo popular a su gobierno que tuvo que realizar un inmenso fraude, probablemente uno de los peores fraudes en las últimas décadas en nuestro hemisferio. Y hoy el régimen de Maduro se encuentra en una situación donde lo único que lo sostiene es la represión. Los venezolanos saben que el que ganó las elecciones fue Edmundo González. La comunidad internacional sabe que el que ganó las elecciones fue Edmundo González. Lo único que mantiene a Maduro en el poder es la represión brutal. Y lo que tenemos que lograr es que tanto los venezolanos como la comunidad internacional no permitan que se normalice este fraude bestial que cometió Maduro en Venezuela, porque esta es la crisis más trascendental de derechos humanos que tenemos en el hemisferio y tenemos que avanzar decididamente hacia recuperar la democracia en Venezuela.
Sí, señor, normalizar y volver paisaje ese fraude de la dictadura, señor Papier. Gracias por ese contacto a esta hora con nosotros aquí en Noticias Caracol y vamos a seguir llamándolo y consultándolo porque son muy valiosas las reflexiones que se hacen desde Human Rights Watch frente a esta situación tan crítica que enfrenta Venezuela. Muchas gracias por la invitación.